Hola a todos, esta es la clase número 25 del curso de análisis 3. Hoy vamos a ver el método de separación de variables. Eh, Hoy vamos a ver la ecuación de difusión, ¿sí? Que es la derivada segunda de u respecto de x es igual a la derivada primera de u respecto de t. Vamos a hacer, por cuestiones de simplicidad, d igual a 1. D es el coeficiente de difusión, se puede incorporar directamente al t si quieren. Para cuestiones matemáticas es más fácil, escribimos menos. Y el problema completamente y correctamente planteado es el siguiente. Tenemos la derivada segunda de u respecto de x igual a la derivada primera de t en el intervalo, ¿sí?, abierto a b. Vamos a hacerlo el intervalo. Lo vamos a hacer, van a ver por qué. Es más fácil hacerlo entre 0 y un número. Vamos a elegir pi para que nos quede más fácil. Y vamos a tener dos condiciones de contorno. ¿Cuánto vale la función en 0 para todo t? Que es la condición de contorno en este contorno, ¿sí?, de este lado del intervalo. Y cuánto vale la función en pi para todo t, que también vale 0 para todo instante. Estos dos ceros yo suelo llamarlo el problema homogéneo porque tiene las condiciones de contorno nulas y es en realidad el más fácil de resolver. Nos falta todo esto una condición para resolver el problema, que es la condición inicial. Con estas tres condiciones más la ecuación, bueno, el problema tiene solución y es única, la solución es única. Entonces proponemos como método para resolverlo que la función u de x y t tiene sus variables separadas. O sea, vamos a escribir que u de xt es una función de x por una función de t. O sea, las dos funciones aparecen separadas. ¿Por qué? Porque en general funciona y aparte porque es un método que nos permite resolverlo más o menos fácil. Entonces, estas condiciones las ponemos en la ecuación original y nos va a quedar entonces que la derivada segunda de u respecto de x dos veces es la derivada respecto de x, ¿sí?, dos veces por t, o sea, x2' por t. X, recuerden, tiene una sola variable, así que x2' es la derivada segunda respecto de su propia variable. Y esto es igual a la derivada primera respecto a o sea, x por t'. En general, en separación de variables, el siguiente paso es dividir por la variable, o sea, por xt. ¿Qué me hace eso? Me separa de un lado de la igualdad, esta que está acá, de un lado de la igualdad todo lo que depende de x y del otro todo lo que depende de t. Si una función de x es igual a una función de t, quiere decir que la igualdad de esta implica que hay una constante. Esa constante, que se llama constante de separación, lo vamos a discutir en las discusiones de la teórica, pero yo soy de la idea en general de decir qué signo tiene. Si uno puede saber qué signo tiene, qué signo tiene. Fíjense, de acá vamos a obtener, menos lambda cuadrado no lo miren, de acá vamos a obtener dos ecuaciones. Dos ecuaciones ordinarias, ¿sí? Vamos a obtener la correspondiente a x y la correspondiente a t. ¿Sí? Recuerdan que el problema de difusión tenía que ver con el flujo debido a diferencias de concentraciones. ¿Sí? No es algo muy extraño. Fíjense, si yo propongo que la constante de separación es menos lambda cuadrado, esto da como resultado una exponencial decreciente. Si pusiéramos un lambda cuadrado, sería una exponencial creciente, o sea, diverge, por ejemplo, la cantidad de azúcar en el tiempo, cosa que no tiene nada que ver. Entonces, sabiendo esto, que no es un origen matemático, es un origen físico, si quieren matemático para que no diverja la función, proponemos que la constante de separación es menos lambda cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver que resolviendo esto vamos a encontrar incluso cuáles son los valores de lambda. Entonces obtenemos de esta igualdad, ¿sí?, dos ecuaciones ordinarias. Fíjense, antes teníamos una ecuación en derivadas parciales y ahora tenemos dos ecuaciones en derivadas ordinarias. ¿Qué ganamos? Porque parece que vamos para el otro lado. Ganamos en que tenemos dos ecuaciones, pero las dos ecuaciones las sabemos resolver. En cambio, teniendo una sola ecuación en derivadas parciales, no sabemos cómo resolverla. De hecho, no se puede integrar, no se pueden hacer los métodos habituales. Entonces, primera ecuación.
x2' sobre x igual a menos lambda cuadrado. Recuerden, x solo depende de x. Entonces me queda x2' más lambda cuadrado x, solución constante por coseno de lambda x más constante por seno de lambda x. Incógnitas a, b y lambda. Bien. ¿Qué pasa con la parte temporal, que es la que nos permitió elegir el valor del lambda cuadrado? Bueno, tenemos t', y dice prima, es igual a menos lambda cuadrado por t, o sea, t es una constante por e a menos lambda cuadrado. Fíjense que parece que tenemos demasiadas constantes, pero en realidad no tenemos tantas. Tenemos a, lambda, b, c, que son 4 constantes. Vamos a ver que no son todas independientes. U, fíjense, ¿cómo va a quedar? Porque u, recuerden, era x por t. ¿Dónde está x por t? Es x por t. X de x por t de x, por t de t. U me queda una constante por coseno más b seno más c, por ¿sí? C por e a la menos lambda cuadrado. Fíjense que no son independientes todas las constantes, porque aparecen c y a multiplicados y c y b también multiplicados. O sea que ahí tenemos una constante menos. Seguimos. Hay que empezar a evaluar en las condiciones de contorno. ¿Sí? En el punto 0 y en el punto pi. ¿Sí? Este cable molesta. Entonces, ¿cuánto vale u en 0 para todo t? U en 0 para todo t valía 0. Entonces tenemos u de 0t igual a 0. Esto es igual a por coseno más b por seno, evaluado en x igual a 0. ¿Sí? Y me queda, ¿sí? Por c por e a la menos lambda cuadrado t, esto no puede ser nulo, si no sería nula toda la solución. Me queda a por 1 más b, moño, fíjense, a por 1 más b por 0 igual a 0, con lo cual no puedo decir nada de b, pero sí de a. A tiene que ser igual a 0. Esta es la razón de por qué elegimos empezar el intervalo en 0. Sí, fíjense que es equivalente empezar entre a y b o cualquiera, pero en 0 nos permite eliminar en la primera cuenta, en la primera evaluación de las condiciones de contorno, una de las variables, que es a. Entonces ya me queda mucho más simple u. Fíjense, b moño por c moño lo voy a llamar b. Fíjense que ahí desaparece una constante y me queda que u es b por seno de lambda x por e a la menos lambda cuadrada. ¿Con qué cumple este tipo de solución? Cumple con la ecuación, con las variables separadas y con la condición de contorno en 0. La ESCA debería haber dicho ecuación, es la ecuación, ¿sí? Las variables separadas y la primera condición. Ahora volvamos en pi. En pi, u de pi para todo t tiene que valer 0, recuerden la condición esta, la número 3. ¿Sí? U de pi y para todo t tiene que valer 0, con lo cual b por seno de lambda pi por e a la menos lambda cuadrado tiene que ser 0. E a la menos lambda cuadrado t no es 0. B no puede ser 0 porque debería ser 0 entonces toda la solución. Entonces seno de lambda pi tiene que ser 0. Si seno de lambda pi es 0, lambda tiene que ser n, con n natural. Vamos a discutirlo eso porque es natural y por qué no entero. Entonces, ¿qué me quedó? U, ¿sí?, igual a b por seno de nx por e a la menos n cuadrado t. ¿Por qué le puse un sub n? Porque acabo de descubrir que tengo infinitas soluciones. ¿Se acuerdan del problema de Sturm-Liouville? Tengo infinitas soluciones, una para cada valor natural. Entonces tengo una u sub n, fíjense que copio la misma forma que acá, nada más que con lambda igual a n. U sub n es igual a b sub n por seno de nx por e a la menos n cuadrado t. ¿Con qué cumple esto? Con todo, casi con todo. Con la ecuación, variables separables, las dos condiciones de contorno. Sí, pero todavía me falta la condición inicial. Y ahí es donde es importante tener infinitas soluciones. Porque me falta escribir la phi, que era la condición inicial, ¿se acuerdan? U de x0, ¿sí? U de x t igual a 0, ¿sí? Phi de x es la condición inicial. Entonces, si quiero escribir una función cualquiera, tengo que hacer una combinación lineal, donde esta suma en general va a ser infinita, pero si tenemos suerte va a ser finita. Entonces elegí una función muy fácil, que no necesitamos escribir la serie, que phi es 3 por seno de 2x más 5 seno de 6x. ¿Sí? Esto, recuerden, es u de t igual a 0. ¿Esto qué significa?
que si lo escribo como una serie, como una suma, una combinación lineal, van a ser todos los b sub n igual a 0, salvo el b2, que va a ser igual a 3, ven, n igual a 2 va a ser igual a 3, y el b sub 6, que va a ser igual a 5. Con lo cual, la solución me va a quedar mucho más simple, va a quedar así: 3 por seno de 2x, recuerden que va multiplicado por la parte temporal, más 5 seno de 6x por la parte temporal. Si, ahora analizamos eso, si la función no es tan simple como eso, lo que tenemos que, tan simple como esto, una combinación lineal, lo que tenemos que hacer es calcular los coeficientes como coeficientes de una serie de Fourier. Pero fíjense que acá remarqué el 2. ¿Por qué remarqué el 2? Porque fíjense que si las funciones, ¿sí?, las estuviera desarrollando con periodo pi, ¿sí?, primero no me aparecería seno de nx, sino me aparecería seno de 2nx. Y segundo, porque la función es como si fuera una extensión impar de la solución. ¿Sí? La serie que tengo que desarrollar es como si fuera una extensión impar. ¿Qué sugiero yo? Si uno no se acuerda de cuál es el coeficiente que va acá adentro, pongan una solución simple como esta y calculen cómo tiene que serlo el coeficiente que viene acá adelante para obtener el coeficiente que uno tiene. Sí, eso lo vamos a discutir en la clase. Ahora vamos a ver cómo se comporta esta solución y vamos a ver qué pasa si modificamos un poquito las soluciones. Bueno, cambiamos de tecnología. Vamos a ver el resultado de la función anterior. Recuerden que era 3 seno de 2x por e a la menos 4t cuadrado más 5 seno de 6x por e a la menos 36t cuadrado. Y acá está, fíjense, en color azul, que es esta que está acá, ¿sí?, la más grande que está acá. Uno me está escribiendo. Hola chicos, bueno, hola chicos, nada. Cambiamos ahora a un poco de tecnología, en vez de tanto lapicera. Vamos a ver la solución que teníamos de antes, cuál es su evolución temporal, porque es interesante ver cómo funciona una ecuación diferencial. Y fíjense, tenemos acá, este es el gráfico de la función de recién, es decir, 3 seno de 2x por e a la menos 4t cuadrado más 5 seno de 6x e a la menos 36t cuadrado. Esta función, ¿sí?, es la solución de la ecuación diferencial. A t igual a 0 debería cumplir con la condición inicial, que es esta que está acá. ¿Ven acá? Esta primera que acá es la de t igual a 0. ¿Sí? Fíjense, tiene una formita, qué sé yo. A medida que avanza el tiempo, lo primero que pasa, fíjense, estas distintas curvas son en distintos instantes de tiempo, lo primero que sucede es que los picos de mayor, entre comillas, frecuencia son los que bajan más rápido. Recuerden, aparte, que uno está multiplicado por e a la menos 36t cuadrado y el otro está multiplicado por e a la menos 4t cuadrado. Así que los que disminuyen más rápido son los de n mayor. Eso es absolutamente razonable porque recuerden que la ecuación de difusión es la solución de un problema donde está fluyendo algo por diferencias de concentración. Si tengo una diferencia de concentración más o menos razonable entre este punto y este punto, o este punto y este punto, ¿sí?, fíjense que están muy cerca. Muy cerca, ¿qué significa? Que tienen un periodo muy corto, y esos son los n mayores. Es decir, primero se van a ir equilibrando los de n mayores y después recién los de n menores. Y es lo que pasa. Fíjense que acá primero parecen disminuir los de frecuencias altas, y fíjense este celestito, por ejemplo, este que va, ya no tiene frecuencias altas, ¿ven? Solamente es la oscilación del 2x. Eventualmente todo termina en 0 porque al mantener la condición que acá vale 0 y que en la otra punta vale 0, ¿sí?, lo que hace es que el flujo va a estar en equilibrio cuando, ¿sí?, cuando todo esté en 0, o sea, no va a haber más diferencias de concentración. Eso se puede ver también, si quieren, en la solución,
cuando t tiende a infinito, la solución tiende a 0. Y eso es razonable porque estoy forzando a que las condiciones en los bordes sean 0. Imagínense que esto puede ser o concentración de azúcar o concentración o calor, temperatura. La temperatura la fijo en 0 en cada extremo, significa que a tiempo infinito va a estar toda la barra, todo lo que sea, a la temperatura de los bordes, que es 0. Vamos a ver qué pasa si uno modifica un poquito esta solución. La que resolvimos recién era esta ecuación, ¿sí? Esta que está acá, voy a cambiar de color, que es la ecuación de difusión. Acá tengo una, el coeficiente de difusión mucho no cambia. Tengo la condición inicial y después tengo estas dos condiciones que son de contorno homogéneas. ¿Qué pasa si estas condiciones de contorno no son homogéneas? No es tan evidente lo que hay que hacer y es lo que vamos a ver ahora. Esto es el problema, este es el problema cuando uno cambia un poquito la ecuación, el sistema, digamos, a resolver, que es si uno pone una condición que no es homogénea en alguno de los dos extremos. Lo que hay que hacer, este libro Tikhonov-Samarskiy lo recomiendo para algunas cosas, porque es un libro muy complicado. Para resolver este problema lo que hay que hacer es partir la solución en dos problemas distintos. Un problema que voy a resolver una función w de x y otro problema donde voy a resolver esta b, que es la diferencia entre w y u. Tan simple como eso. Si uno no hace esto, el problema no se puede resolver. Entonces, fíjense, w y b van a cumplir las mismas ecuaciones que las de difusión, las que vimos acá. Pero como w, fíjense, no depende de t, w va a ser la solución cuando el tiempo sea muy grande. ¿Sí? ¿Recuerdan antes, en el problema anterior, cuando el tiempo era muy grande, la solución tendía a 0? Bueno, en este caso va a tender a una solución w de x porque las condiciones de contorno no son homogéneas. Al final de la clase verificamos que funciona. La parte estacionaria, o sea, w de x, es esta parte que está acá. Fíjense, como no depende de t, la ecuación que cumple es derivada segunda respecto de x igual a 0. Entonces, si una derivada segunda es igual a 0, y tiene que cumplir que en un punto vale algo y en otro punto vale algo, derivada segunda a 0 es una recta. Ya tengo resuelto la mitad del problema. Este problema, entonces, la parte estacionaria, es una recta, ¿sí?, que va entre 0 y pi, o 0 y l, cumpliendo las condiciones de contorno. De hecho, esto es un tipo experimental, ¿sí? Es una solución experimental que se usa en algunos experimentos donde uno quiere tener un gradiente de temperatura constante. Uno calienta una parte a una temperatura, calienta otra parte a otra temperatura, y cuando esto está en el equilibrio, el perfil es más o menos lineal. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, con el resto, fíjense que la parte que me queda por resolver es tal que, sí, la primera, la b de xt, cumple con la misma ecuación, pero en t igual a 0 es tal que sumado con el w me da la función inicial. Con lo cual, phi, recuerden, era la condición que tenía que cumplir la función, ¿sí? La ecuación original mía tenía un phi. Pero ¿qué pasa? Ya le agregué un w, con lo cual b a t igual a 0 tiene que ser phi, que es lo que quiero, menos w, restárselo a lo que tuve. Y las otras condiciones, ¿sí?, lo que me quedan, las condiciones de contorno, son nulas, porque ya las condiciones de contorno no nulas se las llevó este problema, ¿sí?, esta parte de acá. Entonces, este problema es igual al que resolvimos recién. Nada más que ahora la función no es la función que tenía antes, sino la que me dieron menos la lineal. ¿Esto funciona? Efectivamente, esto funciona. Fíjense, si uno pone en la ecuación original, en esta ecuación, en esta ecuación, ¿sí?, en este sistema que está acá, la función w más b en vez de u, lo que uno tiene es que efectivamente w más b derivada de dos veces respecto de x es w más b derivada una vez respecto de t. Fíjense, esta parte, la de b la cumple y la de x era 0 de este lado, la derivada respecto de t, así que la primera la cumple. Y las condiciones de contorno, que son estas últimas, también, porque w tenía las condiciones distintas de 0, b tenía la condición igual a 0, con lo cual sumada me da la inicial. Y el phi es lo que les expliqué recién,
que W en X, porque no tiene T igual a 0, más B es igual a phi menos W más W, o sea, phi. Esto demuestra que la solución se encuentra de esta manera, partiendo el problema en dos subproblemas. No es separación de variables. Separación de variables es el mismo problema que planteo que la función se escribe como una variable y otra variable separadas, y esto es que agarré el problema, lo partí en dos problemas que puedo resolver. Esto lo vamos a discutir en la clase. Por ahora, repásenlo, hagan las cuentas tranquilos, fui medio rápido porque lo pueden hacer pausa y después lo discutimos.